pero el doctor Riley, cuando usted lee, lo podemos acomodar en esta sesión. ¿Por qué? Porque fue la misma noche. Fue la misma noche que pasó cuando terminan, recordemos las 8 visiones de Zacarías fueron una misma noche. Cuando terminan las visiones, no sabemos qué lapso de tiempo. La Biblia guarda silencio en cuanto a eso. Recordemos que el pueblo judío dividía la noche en 4 vigilias. 4 vigilias, y en el mundo romano era en 3 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 de la mañana a 3 de la mañana la tercera vigilia, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Por eso hoy día los adventistas guardan el sábado comenzando a las 6 de la tarde del viernes. Ellos siguen todavía en el Viejo Pacto, siguen todavía en el Antiguo Testamento, hermano. Estamos en la dispensación de la iglesia. Amén. Entonces, por eso, aparte de eso, tenemos un versículo que lo vamos a ver más adelante, que lo estudiamos en la última clase, que especificaba, por ejemplo, cuando dice Zacarías 6:10, dice: toma de los del cautiverio a Tobías y Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, irás tú aquel día. Reina Valera no nos da mucha luz de aquel día. Y aquel día nosotros, que el que leemos ahí en Zacarías 1:7. Zacarías 1:7, cuando comienzan las visiones, dice: a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sabat. O sea, ese mismo día fue que vino la coronación de Josué. Vamos a ver aquí, vamos a discutir esto. Y la parte tercera, que es la sesión 3, que vamos a discutir, a comenzar a discutir hoy y los próximos 2 domingos, que es las preguntas respecto al ayuno. Preguntas respecto al ayuno, que es de Zacarías 7, que es lo que estamos comenzando, capítulo 7, hasta el 8:23, o sea, todos los capítulos 7 y 8 es la tercera sesión del libro de Zacarías, y el tema central es el ayuno. Hermanos, vamos a aprender muchas cosas sobre el ayuno en ese contexto cultural de ese tiempo, de la profecía 518, y actualmente en esta dispensación de la iglesia, sobre todo expresado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Son vigentes los ayunos hoy día? ¿Son vigentes? Pregunto yo. Seguro que sí, seguro que sí. Jesús lo dijo muy claro. Lo que pasa es que Jesús le dijo a los discípulos, a los fariseos: lo que pasa es que estos discípulos míos están con su esposo. No es necesario, pero una vez yo me vaya, sí va a ser necesario que vengan los ayunos. Lo más importante que vamos a estudiar es cuál es el fin del ayuno. Que es lo que está aquí Jehová Dios a través del profeta Zacarías reclamándole, señalándole al pueblo de Israel. Y la cuarta sesión, que es la profecía tocante al futuro, lo que es escatológico, de los capítulos 9 al 14. Pero aún dentro de esa grande sección hay 2 mensajes de peso, que son las subdivisiones. Referente a Zacarías 6:10, mire la Nueva Versión Internacional, la gran precisión que habla sobre aquel día, que habla Reina Valera. Dice Zacarías 6:10: ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados, Heldai, Tobías y Jedaías. O sea que hoy mismo terminaron la visión, la última visión de los 4 carros de guerra. Terminan la visión, no sabemos qué lapso de tiempo. Recordemos, cuando Zacarías está viendo estas visiones, otro que el mismo Jesucristo preencarnado, hermano, quedaba exhausto. No sabemos qué lapso de tiempo pasó cuando entonces viene esta orden directamente del ángel de Jehová, del Señor Jesucristo preencarnado, a Zacarías que fuera a casa de Josaías, hijo de Sofonías, para que tomara los obsequios que ellos traían, oro y plata, para hacer una corona, para coronar simbólicamente a Josué. Eso lo discutimos en la clase anterior. Ahora, otro detalle muy importante que vamos a estar viendo aquí. En la sesión segunda vamos a estar viendo 3 subdivisiones. Número 1, el ayuno reprobado. O sea, el ayuno que Jehová Dios no aprueba, el ayuno que a Jehová Dios no le agrada. Eso vamos a estar discutiéndolo el próximo domingo. Esa es la primera grande sección,
que es el capítulo 7, de versículo 1 al 8. Vamos a estar discutiendo eso, lo que es el ayuno que no agrada a Jehová Dios. En la segunda parte de ese capítulo 7, versículos 8 al 14, vamos a estar discutiendo la desobediencia, causa del cautiverio o causa del destierro. Fue lo que los llevó a ellos a ese exilio tan tremendo. Discutimos aquí que cuando vemos en el contexto hebreo, en el idioma hebreo, lo que es la etimología de la palabra de destierro o cautiverio o enviado al exilio, básicamente, hermano, como usted tomar una persona del púlpito aquí y desnudarlo, llevarlo a vergüenza. Eso significa en el hebreo. Por eso cuando estudiamos las palabras originales en la Biblia nos dan una amplitud, un detalle muy específico a lo que se refería. O sea, una gran humillación para el pueblo de Jehová Dios. Y la tercera parte va a ser el capítulo 8 completo. Se trata sobre promesa y respuesta sobre el ayuno. Aquí Jehová Dios comienza a señalar ciertas cosas en el capítulo 7, pero en el capítulo 8 le da respuesta sobre lo que es el verdadero ayuno. Así que vamos a estar discutiendo panorámicamente esto sobre lo que es el ayuno. Algo muy importante, hermano, la Biblia está subdividida en capítulos y versículos. Recordemos, esas divisiones de capítulos y versículos no son inspirados. El traductor, en este caso Reina Valera y Cosidoro y Valera, ellos toman esta lectura, subdividen los capítulos y pueden dar un título a esa porción bíblica. Por ejemplo, hay capítulos que pueden tener 3, 4, 2 subdivisiones. Eso le llaman pericopa o esquema. Y a veces usted solamente leyendo esa pericopa, ese título, le da ya un sentido panorámico a lo que viene en esa porción bíblica. Una de las Biblias que yo recomiendo, hago este comentario en general, porque muchos hermanos me han preguntado, la Biblia de estudio Wrighty. Una de las Biblias más completas de estudio, porque con esta Biblia, hermano, simplemente con usted abrir la Biblia, por ejemplo, Zacarías, lo que estamos estudiando, abrirla, este hombre de Dios que ha aportado tanto a la iglesia, ha bosquejado esta Biblia de una manera que solamente con el bosquejo usted le da una amplitud tremenda, aparte de los comentarios que tiene. Yo la utilizo mucho para hacer lo que es exegesis y básicamente uso lo que es el bosquejo de Wrighty. Muy preciso, muy certero. Este hombre de Dios, yo recomiendo esta Biblia de estudio. Una Biblia un poquito más liviana, pero que muy precisa. Hace 4 años Sociedades Bíblicas tiró la Biblia esquematizada. Biblia esquematizada quiere decir que esas pericopas explicadas antes de usted leer el texto bíblico. Muy precisa, hace 4 años ya la tiraron, están tratando ahora, esto es versión Reina Valera 60, hace 4 meses salió la versión contemporánea, están tratando de hacerlo en versión contemporánea, hermano. Muy precisa esta Biblia y le puede ayudar mucho en su estudio bíblico. Ahora vamos a hacer una comparativa de varias versiones, qué título le dan a estas sesiones, a estas pericopas. Por ejemplo, aquí vemos lo que es Reina Valera 60, capítulo 7, del capítulo 7 al versículo 1 al 7 le da el ayuno que Dios reprueba, o sea, o que Dios no aprueba, o que Dios rechaza. Del versículo 8 hasta el 14, la desobediencia causa del cautiverio. Tremenda precisión de Reina Valera 60, porque cuando usted lee esos versículos, básicamente está señalando eso. Esta otra Biblia de las Américas, Biblia Dios habla hoy, hermano, una Biblia católica, por teólogos católicos, pero unas precisiones tremendas. Habla aquí el falso ayuno. Ya le está dando un poquito más entendimiento de lo que se trata, un falso ayuno. La segunda sesión dice la desobediencia causa del destierro, de usted haber sido sacado del pueblo de Israel. Y hay otras versiones que hacemos esto, hermano, cuando usted va estudiando. Veremos ahorita cuando usted hace un estudio contextual. Yo siempre les recomiendo cuando estamos dando conferencias o seminarios de que el hombre y la mujer de Dios debe ir primeramente en oración, en un espíritu correcto, en humildad. Señor, yo voy a leer tu palabra, tu Santo Espíritu que mora en mí, que me dé iluminación para poder entender tu palabra. Humildemente, hermano. Mi profesor de hermenéutica y homilética, hombre que conoce Biblia, hermano, conoce la Biblia de tapa a
seminario, un estudiante le pregunta, profesor, ¿cómo nosotros podemos ahora, tantas sectas que por un versículo tergiversan y forman una secta, cómo nosotros podemos combatir con tanto conocimiento teológico? Le contesta a este estudiante, hermano, con el corazón en la mano. Le dice a este hombre, y son palabras que he guardado siempre en mi corazón, ya varios años de eso, le dice, estudiante, cuando tú estás en un espíritu de humildad, un espíritu correcto, buscando a Dios en espíritu y en verdad, tú nunca caerás de la gracia. Cuando tu corazón es sincero, tú nunca vas a resbalar y nunca vas a... Pero cuando usted tiene un corazón variante, hoy sí, mañana, y no ven humildad en oración, pasan estas cosas, hermano. Es el viento de doctrina. Por tanto, cuando usted agarra su Biblia, hermano, haga un estudio contextual. La Biblia es su propio intérprete. Pero Dios, el Espíritu Santo de Dios, no le va a iluminar para que usted entienda si usted no va en un espíritu correcto. Si usted para adquirir conocimiento y deslumbrar a sus hermanos, eso es orgullo, y Dios no va a permitir eso. Primeramente, a su edificación, para su santificación progresiva y para edificar primeramente, mi obligación primeramente, no solamente como ministro, sino como sacerdote de mi hogar, enseñar a mi esposa y a mis hijos en la palabra de Dios. Y en toda la congregación, el ministerio, hermano, comienza en el hogar. En el hogar, y eso es muy importante cuando hacemos este estudio contextual. Aquí vemos el capítulo 8, también otras versiones que comparamos estas pericopas para poder entender un poco lo que estamos estudiando. Ahora hoy vamos a tratar sobre lo que es el ayuno. Ayuno dice que es privación total o parcial de comida y bebida durante tiempo. Por motivos religiosos o de salud, las ceremonias más antiguas exigían duros ayunos previos. Esto es según el Diccionario General de la Lengua Española, Vox. O sea que no solamente el pueblo de Dios hacía ritos de ayuno, sino también a dioses paganos. La gran diferencia es, y hasta el día de hoy, que esas personas hacen sacrificios, hacen este tipo de ayuno a dioses que no son reales, dioses que están muertos. Nosotros hacemos estas cosas, hermanos, para el único Dios vivo y verdadero. Esa es la gran diferencia, que le servimos al Dios vivo y verdadero. Hermano, ayuno. La palabra ayuno aparece 73 veces en la Biblia en 59 versículos. 21 libros que hablan, solamente 21 libros que hablan sobre el ayuno. Aquí tenemos una gráfica. En el primer versículo que aparece, el primer libro es en Jueces, y el último libro donde aparece la palabra ayuno o sus derivados, ayuno, ayunando, ayunáis, ayunéis, todas estas variantes, aparece estas 73 veces en toda la Biblia, según Reina Valera 60. La última ocasión que aparece en segunda de Corintios. Yo estoy solamente trayendo un estudio panorámico. La próxima semana voy a entrar de todos estos datos para que ustedes los tengan y busquen cada versículo para que ustedes hagan lo que es un estudio contextual de toda la Biblia. Voy a explicar, hermano. Cuando usted hace un estudio contextual, usted tiene un pasaje. Usted tiene un pasaje, un versículo. Ese es el centro, el núcleo de su estudio. Usted hace un estudio contextual inmediato, lea el versículo anterior y el versículo que le sigue. Eso es el contexto inmediato. Lo que se llama el contexto del capítulo, usted lee ese capítulo, quizás el capítulo anterior o el próximo. El contexto del libro total del libro, inclusive el contexto de ese autor. Si ese autor, por ejemplo, como Pablo, que escribió 13 cartas, muchas cosas que dijo Pablo en 1 de Corintios y 2 de Corintios son clarificadas en las cartas pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito, cosas que podemos entender mejor. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos este estudio, lo hacemos en un contexto de toda la Biblia. Desde el primer estudio venimos diciendo la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia, y la Biblia es su propio intérprete. Tenemos que estudiar el contexto dentro de cuando se dijo ese versículo. Por eso hay tantas sectas, hermanos, tantas doctrinas, herejías de demonios, porque sacan un texto de contexto, porque no leen más atrás, más adelante. Y hermano, la Biblia es consecuente. Si usted lee algo, pero allá Pablo dijo una cosa, no, la Biblia es consecuente. ¿Por qué? Porque es perfecta, porque es palabra de Dios y sobre todo, hermano, es verdad.
Y tenemos que hacer esos estudios contextuales. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, donde más aparece la palabra ayuno es en Mateo, 10 veces. Aparece 10 veces en Mateo, seguido entonces de Marcos, 8 veces. Y entonces, tercero y cuarto libro, Zacarías, aparece 6 veces. La profecía que estamos estudiando es uno de los donde más se menciona lo que es el ayuno. Ahora vamos a ver aquí una breve gráfica que nos da un detalle muy importante. Por ejemplo, este color ladrillo es Mateo, donde más aparece. El verde es Marcos, que aparece 6 veces. Pero aquí vemos a Zacarías junto con el libro de los Hechos. Eso vamos asentando las bases. Zacarías, profecía 518 años antes de que viniera Jesucristo, Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios entre nosotros. Esos 400 años de silencio. Estamos hablando, hermanos, cerca de 600 años, 620 años cuando comienza a escribirse lo que es el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos es trascendental. ¿Por qué? Porque es cuando nace la iglesia cristiana. Y allí ese libro de los Hechos habla, como el tercer libro, sobre el ayuno. Por eso estamos discutiendo en la segunda clase. ¿Es vigente los ayunos hoy día? Hermano, yo me alegré tanto cuando se anunció, qué pena que estuvimos fuera de la ciudad, cuando se anunció lo que era la vigilia en esta iglesia. Algo que yo extraño hace más de 20 años. Porque en la iglesia que yo me crié se hacía muchas vigilias. Y eso es muy importante, hermano. Y veremos aquí en el ayuno, en el estudio, que no solamente el ayuno individual, sino el ayuno colectivo. Que el poder de Dios, hermano, no para, vuelvo y lo repito, no para hacer grandes milagros, no para que las personas vengan aquí y caigan patas arriba, no, hermano, para que cada uno de nosotros camine en el poder de Dios, en santidad, hermano. Muchas veces contristamos como congregación porque hay pecado en medio nuestro. Y es contristado el espíritu. Veremos el estudio que muchas veces el pueblo de Israel iba colectivamente, en general, llorando delante del Señor por el pecado. No solamente por mi pecado, hermano. Yo tengo que llorar y clamar por el pecado de mis hermanos. Yo como hombre de Dios tengo que sufrir por cada uno de mis hermanos, porque hermanos somos un cuerpo. Cuando uno se duele, nos dolemos todos. Tanto cuando se anuncia el pasado viernes esta vigilia aquí en esta iglesia, porque hermano, yo creo todavía en la oración de poder, en el poder de Cristo, y la iglesia ha dejado de orar. La iglesia ha dejado de orar. Y veremos aquí el ayuno, que es de una manera también colectiva. 77 ocasiones, alineando todos los versículos en el aparato crítico, en 64 versículos. Aquí vemos Reina Valera. En el primer versículo que aparece la palabra ayuno es en Jueces 20:26, donde primero aparece. Aquí vemos las variantes, por ejemplo, ayunaron, ayunó, ayunabas, ayunaba, ayunar, ayuno, ayunó. Vemos ayunaremos, vemos las variantes, todas las 77 aparece en la Biblia. Nehemías, continuamos aquí con Nehemías, Estel, Salmos, Isaías, donde aparece 4 veces. Y algo muy interesante, hermano, daba un poquito para atrás a esto, que aquí en Segunda de Samuel aparece 5 veces la palabra ayuno. Segunda de Samuel. Interesantemente, hermano, cuando tú haces este estudio, en 4 ocasiones se trataba sobre el rey David. Entonces dice la Biblia que David era conforme al corazón de Jehová Dios. Y cuando usted lee 2 de Samuel, se da cuenta por qué este hombre era conforme al corazón de Jehová. ¿Sabe por qué? Confesar, lo discutimos en una de las clases. No es decir, Señor, perdóname, pastor, no pude actuar de manera porque Él es mi superior, Él está sobre mí en cuanto a oficio dentro de la iglesia. Señor, lo hice mal. Eso no es confesar. Confesar es decir lo mismo que dice Dios. Dios, tú dices que yo debo amar a mi prójimo, y el pastor Azar González es mi prójimo. Tu palabra dice que debo someterme a mis superiores, y él como mi pastor es superior a mí en cuanto a oficio dentro de la iglesia. Y es lo que yo no he hecho, y yo digo lo mismo que tú dices. Eso es confesar. Y por eso David, en su corazón era conforme al de Jehová, porque él reconocía su pecado, iba adelante, hermano, se tiraba al suelo, rostro en cara, humillado delante de su Dios.
Por eso que cuando usted hace el estudio contextual puede ver ciertas cosas sobre este hombre, el rey David. ¿Pecó mucho David? De gran manera, hermano. Pero había arrepentimiento. Ese Salmo 51 usted lo lee y cuando usted lee en el Espíritu de Dios, es impactante ese versículo. De corazón, un arrepentimiento de corazón. Y cambiar de posición. No usted pedir perdón arrepentido y volver al otro día a hacer lo mismo. Hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y aquí los versículos, Isaías habla mucho de arrepentimiento, Jeremías, contundente, cuando Jehová Dios a través del profeta Zacarías hace estos llamados sobre el verdadero arrepentimiento. Joel, yo voy a traer esto escrito la próxima semana. Aquí vemos las veces de Mateo. Las veces que se habló en Mateo sobre ayuno, 96% de las veces fue de la misma boca de Jesucristo. Del ayuno, sobre el ayuno, muy importante. Estudio introductorio sobre la sesión de Zacarías. Vamos a hacer una breve introducción sobre de qué se trata, qué vamos a estar tratando en estos capítulos 7 y 8. Recordemos que cuando usted lee el Viejo Testamento, el pueblo de Israel, más que agradar a Dios, más que buscar la voluntad y el propósito de Dios, se buscó cumplir sus propios propósitos. Quisieron adorar a Dios a su manera y pusieron, por ejemplo, 10 mandamientos de Jehová Dios, el décalo de Dios. Ellos quisieron ser tan estrictos que formaron 654 mandamientos aparte de los 10 mandamientos. 154. El mismo nivel y muchas veces superior a los mandamientos de Dios. Ayer estuve hablando con uno de los jóvenes, líderes de los jóvenes del condado Lee. Nos recortamos la misma barba. Habían ciertas cosas, ¿verdad?, que estamos discutiendo después que nos recortamos. Y yo, ¿sabe qué pasa, varón? Que lo que está pasando es que hoy día el hombre trata las tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Y ese es el problema que está pasando en las iglesias. No, siempre, hermano, algo que yo aborrezco es cuando se dice, no es que siempre se ha hecho así. Estas personas, cuando usted lo confronta con la Biblia, como no tienen otro argumento, dicen, bueno, es que siempre se ha hecho así. No. Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, judío de judío, hermano, un hombre sabio. Gamaliel está determinado como uno de los 6 sabios más grandes que ha dado Israel. Gamaliel. Y Pablo estudió a los pies. Pero cuando recibí la revelación del mismo Jesucristo, mi mente cambió de posición. Tenemos que cambiar de posición. Cuando yo, por tradición de mis padres, en la iglesia que fui criado, cuando voy al seminario comienzo a ver ciertas cosas, Dios hablándome, porque hay un espíritu correcto, hermano. ¿Usted sabe lo que está pasando en la iglesia hoy? Que estamos subdivididos, bautistas, pentecostales. Hermano, el hijo mío me comentó algo que pasó en el trabajo de él, que una persona dice, ¿sabes qué? Yo siempre vengo a este supermercado y yo te he visto a ti varios tiempos y tú eres cristiano. Por la actitud del hijo mío. No estoy adulando al hijo mío. Por actitud, ve el comportamiento de este joven de 18 años. Dice, sé que tú eres cristiano. Y comienzan a hablar este matrimonio. Pero este matrimonio es de otra denominación. Y hablan. Y el hijo me dice, papá, y me dio una tristeza tan grande. Porque cuando el hombre me pregunta, ¿y a qué iglesia tú vas? Y no, yo voy a la primera iglesia bautista hispana. Oh, bautista. Hermano en Cristo, porque es bautista. Hermano, vuelvo y repito, todo aquel que haya venido a los pies de Cristo, ha sido lavado por la sangre de Cristo, es hermano suyo en Cristo. De que tengamos ciertas diferencias, de que no podamos compartir en ciertas cosas, sí, pero ese hermano fue lavado por la sangre de Cristo y es parte de la iglesia. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es hermano nuestro en Cristo. O sea que, en otras palabras, estas personas no han leído, parece, Colosenses capítulo 2. Que nadie te descalifique. Un cristiano, 45 años sirviendo al Señor, y cuando soy bautista, bautista, se acabó la conversación. No están, hermanos, están quebrantando un mandamiento, solícitos en mantener en el vínculo de la paz y el amor. Están quebrantando un mandamiento. Hermano, y eso
trata el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de este pueblo de Israel. Vamos a buscar primera de Samuel 15:22, primera de Samuel 15:22, para que veamos de qué está hablando Jehová Dios, dando algo panorámico sobre esto que vamos a estar estudiando. Primera de Samuel 15:22 dice de la siguiente manera. Amén, ¿lo tienen? Amén. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe qué? Mira, si me estás ofreciendo sacrificio y holocausto y medio mundo, pero no me obedeces, no me estás mostrando amor, y eso no me agrada a mí. Voy a decir esto, hermano, porque estamos en familia. El hijo mío, el menor, me dice: papá, yo te amo tanto, y me abraza y me besa y juega conmigo. Y yo le digo: ¿sabe qué, hijo? Respétame, porque cuando tú me respetas me demuestras que me amas. Cuando tú me respetas, así yo le digo, hermano, hermano, a mí se me hincha el corazón que mi hijo me diga a mí: papá, te amo tanto, y que me abrace, y hermano, le rompe el corazón. Pero yo le digo: pero ¿sabes qué? Respétame. Respetándome demuestra que verdaderamente me amas. Y así es Dios, hermano. No es usted confesar, hermano. Jehová Dios, Jesucristo, el Santo Espíritu, escudriña los corazones. De nada vale usted confesar que ama a una persona si con las actitudes, con los hechos no es de más al Dios vivo y verdadero, al Dios que dice en eso: celoso mi nombre, mi gloria con nadie. Y este pueblo de Israel, hermano, ofreciendo holocaustos, ayunos. Estos ayunos eran para Jehová, o para ellos complacerse como que eran tremendos religiosos. Esa es la pregunta que está haciendo Jehová de aquí. Y cuando vemos, hermano, de este exilio, estos ayunos que vamos a estar hablando sobre este estudio, vamos a tratar en 5 minutos terminar lo que es esta breve introducción. Cuando ellos van al exilio de Babilonia, que son desterrados en el 606, forman estos ayunos. Son 4 ayunos que vamos a estar discutiendo en estos 2 capítulos. 4 ayunos. Pero ¿por qué ellos constituyeron esto? ¿Los constituyó Jehová Dios? Los que han leído estos capítulos, no fue Jehová Dios que constituyó estos ayunos. Por la pérdida de que ya no estaban en su tierra, que habían sido desterrados. Que Jehová Dios no le agradaban ni los miraba, porque así dice la palabra, que voltearé mi rostro de ellos, porque eran ayunos constituidos por ellos, por el gran dolor de haber sido expulsados de su tierra, de la forma que, hermanos, recuerde, fueron humillados estos hombres. No, Jehová Dios, vamos a constituir estos ayunos en arrepentimiento, porque lo que nos ha pasado es por causa de nuestra desobediencia. Esa era la actitud que Jehová Dios estaba esperando sobre estos ayunos. Y era la pregunta, cuando vuelven a restablecer, vuelva a la reconstrucción del templo en el 520, esta profecía que estamos estudiando, capítulos 7 y 8, en el 518, 2 años después. O sea, cuando terminan las visiones, que está la coronación simbólica que discutimos el domingo atrasado, sobre de esa coronación simbólica, capítulo 7, 2 años que Jehová estaba en silencio. Los profetas sí estaban en comunión, y aquellos del pueblo que estaban en comunión con Jehová, pero Jehová Dios estaba observando su pueblo. Recordemos los 7 ojos de Jehová que estaban observando sobre todo a su pueblo, viendo lo que estaba pasando. Y entonces vienen estas personas de Babilonia, y histórico, en el 518 dijimos una de las clases que fue la debacle, la destrucción completa del imperio de Babilonia. O sea que estos hombres que de Babilonia en el 518, preguntando si están vigentes los ayunos. O sea, en otras palabras, hacíamos los ayunos los 70 años porque estábamos sufriendo por ese dolor, por esa amargura, pero ya estamos aquí. Jehová ha prometido de que va a haber reconstrucción. Los ayunos para ese entonces, en ese contexto, y estas personas están huyendo
ese llamado que hizo Jehová Dios sobre la destrucción en el quinto año del rey Darío. Una destrucción total, y Dios viene a hacer estas preguntas. Fueron constituidos, hermanos, instituyeron 4 ayunos: el del cuarto mes, en el quinto mes, el séptimo mes y el 10º mes. Busque su Biblia, Zacarías 8:19. Ahí vamos a ver, vamos a dar fin con esta lectura. Zacarías 8:19 habla de estos 4 ayunos que están preguntando. Zacarías 8:19 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, ese es el primer ayuno; el ayuno del quinto mes, el segundo ayuno; el ayuno del séptimo mes, ese es el tercer ayuno; y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Hermano, la misericordia de Jehová. 70 años, año tras año, instituyeron estos ayunos que no agradaron. Y Jehová dice: ¿sabe qué? Todo lo que ustedes han hecho no me ha agradado en nada. Pero la misericordia de Dios, hermano, lo mueve al amor, sobre todo a su pueblo que Él ha escogido. Pero aún así que ustedes me han desagradado, han hecho mal delante de mi rostro, yo tengo misericordia de ustedes, y esos ayunos ya van a ser quitados y se convertirán en un gran gozo en mi pueblo. La misericordia de nuestro Dios, hermano. Nosotros con cada uno de sus hijos. Hermanos, son las 45, hicimos un compromiso, ¿verdad?, con la iglesia de tratar de hacer este breve estudio. Vamos a seguir el próximo domingo terminando este estudio introductorio, hermanos, porque hay tantas cosas que tenemos que aprender en estos 2 capítulos que vengan preparados. Vayan leyendo, hermanos, de asignación. Dicen de homework. Lean el capítulo 7 y capítulo 8, porque vamos a ver varias cosas y vamos a dar más apertura, que vengan comentarios y preguntas para que todos podamos aprender sobre el ayuno, un tema trascendental para la iglesia hoy día. Así que nos ponemos de pies para orar al Señor y dar gracias por este tiempo de estudio. Vamos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, Padre, y por ese regalo inmerecido de la vida eterna, Padre. Gracias porque hemos sido escogidos antemanos por ti, Padre Santo, y porque tú nos has conocido. Tú has derramado tu amor en nuestros corazones, Padre Santo, y es el amor, Padre, que devolvemos a ti, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias, Padre, por cada hermano en este lugar, porque tú has permitido, Padre, que estemos aquí reunidos, Padre, en asamblea como pueblo tuyo, hijos tuyos, Padre Santo, para estudiar tu santa, bendita y soberana palabra. Gracias por Padre, gracias porque seguimos creciendo en el conocimiento tuyo, Padre, seguimos creciendo, avanzando en nuestra santificación progresiva, Padre. Te pedimos que seamos humildes, Padre Santo, y no solamente que nos dé conocimiento tu palabra, Padre, sino que sea vivencial en nuestras vidas, poner por obra todo lo que aprendemos aquí en tu palabra, Padre Santo. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Padre Santo, reunido en este lugar, Padre, en esta iglesia local, pero también, Padre, reconocemos, Padre, que hay muchas congregaciones, Padre Santo, que forman parte de tu una iglesia, la iglesia de Jesucristo, Padre, que en este día, como nosotros, están rindiendo culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, Padre. Sé tú también con ellos, Padre, en este día. Te damos gracias, Padre. Padre, mira estas actividades que vienen a continuación, Padre. La cantata que tus hijos, Padre, confesarán, frutos de labios, que tú eres el bendito y único Dios, Padre, Salvador nuestro, por quien esperamos pronto. Padre, que aquellos hermanos que nos visitan sean ministrados a través de estos cánticos, Padre, cánticos, himnos espirituales como tú mandas que tenemos que adorarte, Padre. Gracias porque en esta iglesia, Padre, todavía observamos, Padre, tus designios y tus oráculos, mi Señor. Padre, pero también te pido, Padre, de gran manera que tú sigas utilizando a nuestro pastor Asael González, Padre Santo, vocero tuyo, Padre Santo, mensajero tuyo, Padre, en esta iglesia, que sea tu palabra, Padre, como una lanza que atraviese nuestra alma, Padre Santo, y que estremezca todo nuestro ser, y que hagamos los cambios necesarios, Padre Santo, y danos la humildad a cada uno de nosotros para tomar lo que corresponde a cada uno. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias.